La columna que verá a continuación fue grabada mucho antes de que se conocieran los impresentables resultados de un informe de la OCDE que revela que el 44% de los adultos chilenos tiene competencias insuficientes tanto en comprensión de textos como en matemáticas, así como en resolución de dinámica de problemas. Pero no era necesario contar con esa conclusión para preocuparse. Como verá a continuación, desde hace más de una década los resultados no han avanzado absolutamente nada, e incluso han empeorado. Hace ya más de una década, año 2015 para ser exactos, el licenciado en Derecho y doctor en Historia Alfredo Jocelyn Holt publica este libro, La Escuela Tomada. Me van a perdonar lo impresentable que se encuentra toda vez que me lo llevé en unas vacaciones al sur y estaba lloviendo y bueno, ocurrió la desgracia. Lo importante es que en este mamotreto, Alfredo se da la tortuosa tarea de recopilar cuánta encuesta y estudio se hubiese hecho en el siglo XXI en Chile para tener un panorama general del nivel de la educación del país, tanto a nivel escolar como universitaria, tanto a nivel de estudiantes como de profesores. Los resultados en ese momento eran ya catastróficos y lamentablemente los siguen siendo hoy en día. Los altos puntajes en las pruebas de selección universitaria provenientes de estudiantes de liceos, vale decir, colegios públicos, eran escasísimos. El 93% de los liceos no superaba los 450 puntos en la PSU. Un estudio del 2011 daba cuenta de que el 40% de los estudiantes chilenos no leía nada. Y conforme al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, un 5% de la población sería analfabeta absoluta, en tanto que el 44% de los adultos serían analfabetos funcionales. El 65% de los chilenos con educación superior entiende solo textos simples. De ellos, el 27% no entiende lo que lee ni puede hacer cálculos básicos. Y atendida a la totalidad de los adultos del país, el 80% se ubica en los niveles más básicos de comprensión. 44% de los chilenos reconoce leer solamente un libro al año, mientras que el 70% confiesa no haber comprado un solo libro en los últimos 12 meses. La pasión por la lectura en profesores también es bastante pobre. El 64% de los futuros profesores del año 2009 reconoció haber tenido menos de 100 libros en casa. Cuando empezaba la década del 2010, tiempos en los que se formaron nuestras actuales generaciones de todo tipo de profesionales, incluyendo a nuestros políticos, el 84% de los alumnos de la Universidad de Chile tenía problemas para entender lo que leía. Menos del 1% alcanzaba dominio avanzado, y estamos hablando de una de las mejores universidades del país. Imagínense qué le queda al resto. ¿Qué hay de la calidad de los profesores que se formaron en la misma época y que actualmente yacen totalmente integrados en el sistema educativo impartiendo clases? Bueno, pasa que los egresados de pedagogía respondían bien solamente el 46% de las preguntas sobre su propia profesión, y con respecto a la rendición en los conocimientos que ellos mismos enseñaban, el porcentaje apenas alcanzaba un 51%. En tanto que el 60% de los en ese tiempo futuros docentes en matemática, actualmente profesores titulados y trabajando, no llegaban al nivel mínimo en pruebas internacionales. ¿Qué hay de los profesores de inglés? No saben inglés. Un tercio de los profesores de inglés en el año 2013 no alcanzaba el manejo mínimo del idioma. Mínimo, ni siquiera intermedio. Mínimo. Pocos años antes, la Universidad de Cambridge había detectado que solo el 5% de los egresados de la carrera en pedagogía en inglés dominaba en realidad el idioma. Si esto les parece fantasioso, déjenme decirles que lo comprobé con mis propios ojos una vez que me tocó ser vocal de mesa en un colegio público. En la pizarra, el profesor de inglés había dejado unos ejercicios para que los desarrollasen los niños, junto con las instrucciones a un costado de la pizarra. ¿Y sabe qué? Las instrucciones estaban malas. El profesor no dominaba el present perfect, razón por la que me vi en la obligación moral de conseguirme un plumón y rectificar los errores simulando la letra del docente. Tales calamidades de las que estamos hablando aquí han llevado a considerar en los últimos años a más de algún especialista en educación a decir que nuestros niveles educativos son muy semejantes a los países más pobres de África. Pero ahora hablemos de hábitos y de proyecciones educacionales. Hay una pregunta que a mí siempre me revienta, que la vengo escuchando desde el colegio, en varios alumnos, y es lo siguiente. ¿Esto que estamos viendo, para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene?
¿Me puedo entretener por lo menos con esto? ¿Qué lata la geometría? ¿Qué lata la historia? ¿Qué lata todo? Pues fíjese que la gran mayoría de las cosas interesantes que usted puede conocer en este mundo no le entregan diversión instantánea como una película de Netflix llena de explosiones o chistes imbéciles. Pero aún así, con el tiempo y la dedicación adecuada, llegan a ser más fascinantes y entretenidos que cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no somos como un capibara a orilla del Amazonas, que come, bebe, se reproduce y muere. Somos seres espirituales, que tienen la curiosidad y la capacidad de comprender cosas muy profundas sobre el mundo. Y es en esa pasión por el conocimiento donde se puede encontrar una tremenda entretención, pero hay que tomarse en serio el asunto. Porque si solo se pasa la vida haciéndose las grandes preguntas de la existencia, a las 3 de la mañana ahogado de borracho en un carrete, seguirá tan indiferente a todo como el carpincho a orilla del río. Esta indiferencia por la fascinación por el conocimiento en personas del siglo XXI es lo que yo llamo el mal del capibara. Y nótese que es un animal que ha pegado muy fuerte en estos últimos años. ¿Y por qué creen ustedes que está tan de moda? Pues porque no hace nada. Porque es un ratón gigante, inútil. Y perdónenme si con esto estoy hiriendo algunas sensibilidades, porque por Dios que está de moda el bicho. Hasta se escandalizan cuando se enteran de que en Argentina hacen asado con él. Un ratón tan inútil como la persona que pasa horas y horas recostado en su cama pasando de TikTok en TikTok. Y que en una gran cantidad de casos, muchos más de los que uno quisiera imaginar que existen, es la única actividad que hacen, sobre todo cuando se trata de adolescentes. Y paréntesis, no va a faltar en los comentarios quien se ponga a escribir que no sabes la importancia que tiene el capibara para el reino animal, si tanto pregonas por profundizar en conocimientos deberías saberlo, bla bla bla. Señora o señor que ponga ese comentario futuro, es un ejemplo tonto y ridículo, ¿ok? Se lo advierto desde ya en caso de que no haya comprendido la ironía de la crítica, ¿ok? Bueno. Esto de andar pasmado por la vida, sin hacer absolutamente nada, es radical, es peligrosísimo. Esa clase de cosas le están friendo el cerebro a la gente. Pero si cómo no lo ven. Si usted pasa todo el día reteniendo información que dura 30 segundos en pantalla o menos, y no es capaz de prestar atención por más tiempo, es que tiene un problema grave para funcionar. Es imposible que con ese entrenamiento mental, día a día, usted sea capaz de reflexionar, de leer un libro, de entrenar la capacidad para resolver problemas de toda índole, de deleitarse con obras de arte, suma y sigue. Se está convirtiendo en un zombie digital. Con todo lo que llevo diciendo en esta columna, arriesgo a que me traten de boomer, de amargo, de no sé qué más. Pero no me importa porque estamos tocando fondo. Y cuando las sociedades tocan fondo, ¿sabe lo que pasa? Todo se convierte en banalidad más vacua. Elegimos políticos rasca, arriesgamos la autodestrucción, en último término, y aparecen por supuesto las señales, que ya son evidentes, como tesis universitarias o cursos universitarios sobre Taylor Swift, exposiciones de artistas con plátanos pegados a la pared, la mamarrachería filosófica posmoderna que lleva ya décadas, trabajos universitarios degenerados, y toda otra gama de ociosidades propias de gentes que vive bañada en el hedonismo más pueril y tonto. La música que se escucha también es una señal de alarma súper importante. No subestimen el poder de la música. Si usted pasa todo el día escuchando esos ruidos infernales de drogadictos reventados hasta el hartazgo, haciendo unos ruidos extraños, una cosa pero espantosa, demoníaca, intentando cantar, hágase ver, pues. ¿Cómo puede ser normal eso? ¿Cómo puede ser saludable eso? Una vez me topé aquí en YouTube con un video de esos que cantan esas estridencias y aparecía este compadre arriba de un convertible, como con 5 ucranianas, 3 polacas, estilo Hermosilla, usted entenderá, lleno de tatuajes, con armas de alto calibre, con unas cámaras que mientras lo enfoquen van como girando y haciendo zoom. No sé por qué siempre hacen eso los camarógrafos de los videos de narco, ¿no? Van girando y haciendo zoom. Es como una marca visual de la chulería. En definitiva, huya de esos mundos por su propio bien. De usted depende. Acuérdese siempre de la llamada oración por la dignidad del hombre que se hizo tan famosa en los días del Renacimiento. Tú definirás tus propias limitantes de acuerdo a tu libre albedrío. Te colocaré en el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. Podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de la existencia, como si fueras una bestia. O podrías en cambio renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube por tan solo $3 mensuales aproximadamente, y así poder acceder a increíbles beneficios. 1.
acceso anticipado a todas las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y acceder a interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, arte, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia, con nuevos episodios cada viernes. Y 5. Acceso a las clases del curso en actual publicación Neurociencia Atomista, con nuevos episodios todos los sábados. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Estudiar materias como filosofía, literatura, teología, justicia, historia o idiomas no es tarea fácil. Se requiere de disciplina y de concretas estrategias prácticas para afrontar un buen trabajo intelectual, todos asuntos que suelen darse por sentados en la secundaria y también en estudiantes universitarios, pero que constituyen el santo grial de un buen alumno. En Técnicas para Estudiar Humanidades te enseñamos desde asuntos tan esenciales y sencillos como la mejor forma de tomar apuntes, pasando por las maneras más eficientes de afrontar el aprendizaje de los contenidos, hasta consejos de comprensión y memorización. Descubre este curso breve y práctico de PFW en el link ubicado en la descripción de este video. En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial, el misterio científico de la sábana santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de 3 partes sobre el origen del universo, entre muchos contenidos más ya disponibles y tantos otros en producción. Accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo $3 mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Free Web. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Pasando el momento de la catarsis contra la estupidez humana, quiero aprovechar de darles algunos consejos a la gente más joven sobre todo, en especial a los adolescentes, que tienen problemas para aprender o estudiar. Yo no creo que existan las varitas mágicas para eso. Hay personas que ya vienen de por sí de fábrica con ciertas habilidades, pero eso no significa que usted no pueda alcanzar un nivel equilibrado en aquellas cosas que le dificultan más. Vamos a lo concreto. ¿Por qué a los niños les cuesta estudiar historia, por ejemplo? Porque tienen un muy mal concepto de cómo hay que hacerlo. Sobre todo llega un punto en los niños, entre los 10 y 13 años, que encuentran una lata memorizar. Porque es aburrido, hay que sentarse a leer el texto, etc. Y como les da flojera, se autoengañan, pensando que para aprender historia hay que simplemente entender lo que está leyendo. Y ahí ya partimos mal. ¿Me puede decir usted cómo piensa entender y hacer conexiones en su cabeza si primero no llena su memoria y no procesa en su intelecto la información? El mismo principio se utiliza para aprender biología y para cuando esté en la universidad para carreras como Derecho o Medicina. Si usted primero no llena su cabeza con ideas y las internaliza bien, le va a ser imposible razonar bien y con exactitud. Le va a ser imposible hacer conexiones más profundas y ejercitar el pensamiento crítico. Estudiar no es fácil y es tedioso, sobre todo cuando no se tiene el hábito, porque nuestro sistema biológico funciona como con una especie de fuerza inercial. Se habitúa a cierta rutina. Y si usted no ha entrenado su cerebro para memorizar y para hacer conexiones, va a tener por supuesto que una dificultad de entrada y tiene que superar esa barrera de entrada. Por lo tanto, moraleja 1, no subestime el poder de la memorización. Memorizar no es para tontos. Eso lo dice un flojo. Memorizar es la base de la torre del pensamiento. Nadie puede subir escalones si es que antes no llena su interior con ideas. Nadie quiere lo que no conoce, ni nadie entiende lo que primero no internaliza. Pero ojo, memorizar no significa andar por la vida como una grabadora o como un niño de 7 años que se aprende una poesía de la que no entiende ni pillo de lo que se trata. Este es un proceso que tiene que irse cultivando en simultáneo. Cuando usted se enfrenta con un texto histórico, jurídico, filosófico, etc., usted tiene que ir memorizando y entendiendo la base. Memorizando y entendiendo. Una de arroz y otra de agua, porque de nada le sirve ser grabadora. Requiere de ir internalizando y comprendiendo lo que está memorizando. Para que luego usted, al momento de que ya lo tenga todo en su cabeza, memorizado y entendido, pueda empezar a hacer conexiones profundas. ¿Ok? En matemáticas, el proceso, más allá de las diferencias, es bastante similar en un inicio. Pero resulta que la memorización muchas veces se focaliza mal, porque no tiene que estar enfocada en memorizar el mecanismo de resolución de los ejercicios, sino que en la base. Por eso es que es incluso menos tedioso. De ahí que los ingenieros tengan más tiempo para carretear que los médicos o que los abogados, ponte tú. Porque en matemática de nada le va a servir memorizar el mecanismo de resolución del problema.
lo que usted tiene que memorizar es la razón profunda de lo que va a llevarle a la resolución del problema. En otras palabras, usted tiene que ir internalizando las ideas matrices que le sirven para desarrollar ejercicio. El gran error que se comete en matemática es que muchas veces el niño se da por vencido desde el inicio. Cree que no es capaz de comprender por qué un ejercicio se resuelve como se resuelve. Y entonces, ¿qué es lo que hace para evitar el desafío de entender? Le da la espalda al desafío y termina mecanizando la resolución del problema. Se aprende cómo resolver el problema matemático de la misma manera en que el niño se aprende la poesía cuyo sentido no entiende. Estrofa por estrofa, mecanismo por mecanismo. No sabe lo que está haciendo. Pero siguiendo los pasos mecánicos le enseñaron que llega un resultado, y eso es lo que importa. Pero ¿qué pasa cuando le cambian el esquema tradicional de lo que entre comillas aprendió a resolver? Le estalla el cerebro, porque nunca entendió lo que en verdad estaba haciendo, lo que estaba resolviendo. Llega un punto en matemática, eso sí, pero esto ya a un nivel universitario, no a nivel escolar, en donde por mucho que haya entendido la base, se requiere de cierta cuota de genialidad y de creatividad, que ya es más que un don que otra cosa. Pero eso es cuando usted se encuentra lidiando con matemática avanzada. Algo muy similar también pasa con los grandes sistemas filosóficos, ¿no? Que se le ocurren solo unos pocos. Así que mucho ojo con las bases. Para aprender matemática uno siempre va de lo menos a lo más, nunca olvidando lo menos y nunca avanzando si es que ya se le olvidó o no entendió algo previo. Los pasos son esenciales. El mal del capibara consiste precisamente en eso, ver pasar la vida ante tus ojos sin cuestionarse nada, sin entender un carajo de lo que está pasando. En suma, todo se reduce a rigurosidad, memorización y entendimiento. Son reglas básicas y hasta de sentido común. Pero si las gentes las tuvieran más en cuenta, en la cotidianidad, otro gallo cantaría. En este y en otros países en donde el nivel de educación está por los suelos. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos.